Hola, ¿qué tal? Es un gusto volvernos a encontrar en su canal de YouTube. Bienvenidos sean todos, suscríbanse, denle la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a todas las personas que tan amablemente visitan mi página Maestros Paquita. Ahí van a encontrar estrategias de enseñanza, aprendizaje desde educación inicial hasta la universidad. Tenemos canciones, cuentos, tenemos método didáctico, tenemos cómo elaborar un examen de filosofía, tenemos cómo elaborar un examen de Pestalozzi y tenemos muchas actividades de enseñanza, aprendizaje, tenemos investigación cuantitativa y cuantitativa, tenemos psicopatía infantil, tenemos cómo elaborar un cuadro de los medios de comunicación para trabajar en primaria y secundaria, también tenemos cómo elaborar un cuadro comparativo de las tecnologías para primaria y secundaria y muchas actividades de enseñanza aprendizaje. Por favor, si son tan amables, denle un like a mi canal, suscríbanse, denle un me gusta y por favor compartan mis videos, con eso nos ayuda mucho, denle un me gusta. Bueno, y vamos a ver el pensamiento matemático en educación inicial y preescolar. La matemática es una forma particular de representar la realidad a través del sistema lógico matemático. Todas las culturas han producido desarrollos de este tipo vinculados a sus necesidades productivas, económicas y sociales. En Mesoamérica, las culturas mayas, la mixteca, la zapoteca y la cultura tolteca, por ejemplo, construyeron conocimientos matemáticos muy valiosos que les ayudaron a observar los astros y a desarrollar principios astronómicos, diseñar y levantar las pirámides que ya conocemos, crear productos y tener sistemas de numeración mucho antes que otras civilizaciones contemporáneas en el mundo, es decir, en el mundo en que ellos vivían, en su contexto de los antiguos mexicanos. Los mayas inventaron un sistema posicional, lo que significa que cada símbolo tiene un valor diferente según la posición que ocupa. Por eso utilizaban el cero representando por una concha que indicaba la auténtica de unidades. Además, usaron otros dos símbolos, el punto para el número 1 y la línea horizontal en el caso del número 5. Su sistema era basado en 20, es decir, que en lugar de contar con 10 dígitos, los mayas contaban desde el 0 hasta el 20, antes de empezar de nuevo en el siguiente orden. A partir de estos conocimientos elaboraron un calendario mayor con mayor exactitud que los de Europa. Mucho antes, los olmecas habían creado un sistema numérico de valor posicional 20 que utilizaban símbolos como el círculo y un punto y las famosas barras. En muchas comunidades, cuando se dice la numeración en la lengua indígena, se pone y se encuentran pautas de cómo se crearon dichos sistemas, las cuales reflejan toda una información para ver la vida en una cosmovisión. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa y les voy a regalar los números en náhuatl del 1 al 10. Entonces se los digo en náhuatl y luego se los digo en español. Se, Om, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuyeyi, Chicunahue y Maclaqui. Ahí están los números del 1 al 10, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, 11 sería Maclaqui Guanse, porque nada más se los dije del número del 1 al 10. Y Maclaqui Guan. Ome, Maclaqui Guanyeyi, Maclaqui Guanagui y Castoli Guan. Guanse, Castoli Guanome, Castoli Guanyeyi y Castoli Guanagui y
Sempuali. Ahí sí ya se los estoy diciendo del 1 al 20, como aquí nos marcaban los mayas, pero está en náhuatl y se los regalo. Bueno, y lo que comentábamos, que en las comunidades, cuando se dice la numeración en la lengua indígena, pues se cuentan con pausas que crearon dichos sistemas. Es decir, por ejemplo, yo conozco los números en náhuatl y efectivamente pues van desde puntitos con una raya horizontal. Por eso hacía aquí una pausa. Es deseable que los infantes indígenas o no indígenas desde pequeños aprendan a recitar la serie numérica después de contar y luego de representar gráficamente los números a partir de los sistemas que los pueblos originarios usaban, no solo con el fin de revalorar dichos desarrollos y valorar nuestros conocimientos y aportes al mundo, sino para potencializar competencias matemáticas a través de la constatación. Pero es muy importante que los vayamos conociendo, no se los dije aquí, pero bueno, tienen, les digo, puntitos y tienen una línea horizontal los números que utilizaban los antiguos mexicanos. Todos los niños experimentan desde muy pequeños con los sistemas lógicos matemáticos de representación en la interacción con las personas y con los objetos, fenómenos, hechos en su entorno. Los niños y las niñas comienzan a realizar relaciones de comparación, por ejemplo, en un primer momento para identificar a su mamá de otros, o sea, para identificar a su mamá entre otras personas. Es decir, esa es mi mamá y esta es la mamá de Juanito, por ejemplo. Lo hacen por medio del tacto, vista, olfato y el tono de voz, etc. Eso me refiero cuando los niños son muy pequeños, pues identifican la voz de mamita desde antes de nacer, es decir, en el vientre materno. Cuando comienzan a manipular diversos objetos, descubren poco a poco sus peculiaridades, realizan una diferencia perceptiva que les permita aprender que no todas las cosas son iguales. Después las reúnen en conjuntos, utilizando el inicio propio de la lógica. Posteriormente las agrupan de acuerdo a cada posibilidad de cada niño, es decir, de acuerdo a su posibilidad. Determinadas características, grande, chicas, pesado, ligero, rojos, azules, identifican las causas y el efecto de diversas situaciones. Por ejemplo, cuando llora sabe que obtendrá alguna respuesta de su madre. Cuando lanza algún objeto, espera el sonido que se le producirá. Así también empieza a reconocer el paso del tiempo cuando relaciona los momentos de su alimentación y el aseo personal con las actividades que realiza antes o después. Aprende muchas nociones matemáticas a partir de experimentar el espacio y los movimientos con su cuerpo. Gatea rápido, lento, lanza objetos con más o menos fuerza, busca objetos aquí y allá. Luego son capaces de conocer y utilizar conceptos básicos como arriba, abajo, con referencia a las relaciones espaciales, grande, pequeño, entorno del tamaño, largo, corto respecto a la longitud, pesado, ligero en relación con el peso, lleno, vacío, a propósito de la capacidad, más y menos, o mucho o poco, acerca de las cantidades. Estas nociones lógicas matemáticas las utilizan en la vida cotidiana, de acuerdo con el nivel de desarrollo y de las relaciones que establecen en el medio que les rodea, con base para entender y manejar otras más complejas. En la educación inicial indígena, el trabajo con los sistemas de representación matemáticas para hacerlo más comprensible y que tenga un sentido práctico para los niños y las niñas se relacionan en situaciones de la vida cotidiana. Los niños y las niñas proporcionan que pueden identificar, organizar, analizar, comparar y establecer relaciones lógicas matemáticas entre objetos de diversas formas, colores, texturas, tamaños, construidas en los hechos y fenómenos de su entorno, para resolver sencillos problemas de su vida cotidiana utilizando las matemáticas con diversas estrategias, no solo las que ya conocen, tal vez con los retos cognitivos que pongan el docente
signifiquen desafíos y exijan la puesta en práctica de todos los aprendizajes, es decir, de los conocimientos previos que ya traen, los conocimientos informales de su casa como los conocimientos formales donde están, pues en la escuela. La exploración del espacio en relación con uno mismo, otras personas y objetos es referente básico para la construcción en diversas nociones matemáticas. En este nivel, por ejemplo, ahí, allá, lejos, cerca, rápido, lento, estas son nociones importantísimas en el desarrollo, por lo que se ha de proporcionar su uso de manera constante, paulatinamente. Se introducirá al menor, o sea, es decir, a los niños y a las niñas, en el aprendizaje de las mediciones y la distribución de figuras geométricas, así como la identificación de objetos en su entorno por sus diferentes características, es decir, en su mundo inmediato, es decir, donde viven los niños en sus contextos. Los niños y las niñas en nivel inicial comienzan a recitar la serie numérica de manera oral, que aprenden la serie numérica oral en la lengua indígena, es decir, ahorita ya les dije, les regalé los números del 1 al 20 en lengua indígena, es decir, en náhuatl o en español. Y también los niños hispanohablantes que no hablan el náhuatl, o sea, que no hablan una lengua tonal, una lengua originaria mexicana, pues lo aprenden en español. Es fundamental, pues tienen una regularidad que les permite más adelante contar y lograr en preescolar la correspondencia 1 a 1. Es muy importante entonces que nosotros les demos a los niños cosas, elementos de la naturaleza, cosas recicladas de nuestra casa o nuestra comunidad para que puedan trabajar la correspondencia de las matemáticas, el pensamiento lógico matemático. El adquirir la noción numérica también contempla en este nivel educativo trabajar situaciones con materiales con las que los niños y las niñas apliquen los principales principios del conteo: agregar, unir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. Se debe de ir acercando al reconocimiento del aspecto escrito en situaciones cotidianas, que se les preste para ello los precios de la tienda, mercado, los números del teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que dentro de nuestras aulas nosotros trabajemos las técnicas sobre el método para la vida y el trabajo, es decir, que los niños, como comentaba, manipulen, observen, reúnan, cuenten, agreguen y que observen donde hay muchos, donde hay pocos, donde hay menos. Todo eso es con cosas, con elementos de la naturaleza, es decir, en donde viven los niños. Pueden ser con manzanas, pueden ser con tomates, pueden ser los colores, pueden ser sus juguetes, pueden ser sus zapatos, puede ser su ropa. Y de esa manera el niño está, pues, aprendiendo de una manera lúdica, a manera de juego. Por ejemplo, a mí dentro de la escuela me gusta mucho que los niños, como tenemos revistas, ellos agarran y para rasgar, pues van cortando las hojas de la revista, van contando 1, 2, 3, las que ellas quieran. Entonces están trabajando de ahí las matemáticas. Y también dentro de la escuela lo que yo les comento es contar cuántas mesas tenemos, cuántos niños venimos hoy a la escuela. Es decir, porque pueden decir, y maestra Rosy, ¿qué hacemos si no tenemos material? Bueno, pues déjenme les cuento que sí, les digo que siempre tenemos material. También aquí en este canal trabajamos reciclado, y acuérdense con los elementos de la naturaleza. Y aquí les dejo una actividad, contar, por ejemplo, las hojas con estambre y meterlas en una aguja de plástico. Es muy importante. Ven los números, es decir, observan y cuentan de manera oral, ven las hojas, tamaño, color y forma, y también cuentan y las meten en su hilo con su aguja. Y esa es una actividad matemática de la vida cotidiana, y además es del medio ambiente. Puede ser de limón, de naranja, de lo que ustedes quieran, de guayaba, las hojas.
bueno, y les favorece la psicomotricidad fina. Bueno, pues ya se me acabó el tiempo, les mando un abrazo a la distancia con mucho cariño. Suscríbanse a este canal, denle manita arriba a mi video, dejen sus comentarios y si Dios me lo permite, nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo a la distancia, que Dios los bendiga y muchas bendiciones del cielo para cada uno. Hasta luego, adiós, bendiciones.